Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos muy contentos de tener una extraordinaria mesa, una mesa dándole continuidad ahora a lo que es el festejo del centenario del primer tribunal constitucional en el mundo. Y se ha forjado esta mesa de una manera extraordinaria con el doctor Petronilo Flores Condorí de Bolivia, quien fue presidente y es actual magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Bienvenido, doctor Petronilo. Muchísimas gracias. Saludar a todos los participantes de esta mesa. Bueno, mi intención, la intención desde Sucre, desde Bolivia, es contribuir a este debate de seguir consolidando el funcionamiento de las jurisdicciones constitucionales con esa perspectiva de seguir construyendo la justicia constitucional en el mundo, en el marco del Estado Constitucional de Derecho. Un saludo a todos los participantes de la mesa. Y también un especial saludo para usted, José de Jesús Naveja Macías, por esta gran, brillante iniciativa de llevar este tipo de eventos en homenaje al centenario de un tribunal, ahora corte, una sala constitucional. Hablar este tema de la magistratura constitucional, tanto como cortes constitucionales formales, materiales, las salas constitucionales y las cortes supremas. Don Jorge Mario García Laguardia de Guatemala, quien fue presidente de la Corte Constitucional de Guatemala, todo un referente. Don Jorge, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, para mí es un gusto especial estar acá con ustedes. El doctor Jorge Chediak de Uruguay, que en 3 ocasiones fue presidente de la Corte Suprema de Uruguay. Don Jorge, muchísimas gracias por estar con la Academia Mexicana de Derecho. Juan Velázquez. Doctor, el agradecido soy yo y un honor estar con tan distinguidos panelistas. Pues para cerrar esta mesa extraordinaria, de verdad que no hayas, dicen alguien, no hayas por dónde irte cuando dicen que se va Messi, que están llorando, pues estas mesas, el que se vaya llora, es impresionante el armado, 4 juristas de la más alta talla de nuestra hermosa región. El doctor Antonio José Lizarazu Ocampo, vicepresidente de la Corte Constitucional de Colombia. Doctor, gracias por estar en esta mesa tan importante en el festejo del centenario, precisamente del primer tribunal constitucional en el mundo. Gracias por estar en la Academia Mexicana de Derecho. Juan Velázquez. Muchas gracias a usted, doctor José de Jesús Naveja. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de compartir con tan ilustres panelistas en la tarde de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, comentarles que ha decidido la Academia Mexicana de Derecho nombrarlos a cada uno de ustedes miembros honorarios de la Academia Mexicana de Derecho. Muchísimas gracias, un orgullo. Se suman a un sinnúmero de juristas nacionales e internacionales de la más alta talla, fortaleciendo todo esto, el diálogo cognitivo jurídico que permite no a nuestra América Latina, sino al mundo entero en este gran ejercicio que se ha hecho desde la Academia, para intercambiar las experiencias, los ejemplos, las fortalezas y las debilidades. Yo creo que esto es extraordinario. Pues iniciamos. Doctor Petronilo Flores, ¿qué opinión le merece la trascendencia precisamente del primer tribunal constitucional en el mundo? A ver, para sintetizar, la creación de la jurisdicción constitucional responde a un proceso histórico de la evolución del sistema judicial en su conjunto en el mundo. La justicia es uno de los principales elementos hoy, así se considera, de las democracias constitucionales. Pero hay que asociarlos, el ejercicio de las libertades, el ejercicio de los derechos, el respeto de las conductas de una persona frente a otro. En esa perspectiva, en 1920, justamente con este gran autor, que no ha perdido vigencia, Hans Kelsen, contribuye decididamente a la creación de la jurisdicción constitucional. Desde ese contexto hasta ahora se ha avanzado bastante. Podríamos puntualizar, hay muchos cortes constitucionales, salas constitucionales, tribunales constitucionales que están desarrollando, en primer término, un derecho procesal constitucional. Este derecho procesal constitucional se nutre gracias al trabajo jurisdiccional de los tribunales constitucionales. Entonces, hoy se genera el debate en las democracias constitucionales actuales
el tema de la elección de los magistrados, vinculado a la legitimidad social, legitimidad democrática y legitimidad política, por lo menos desde la experiencia boliviana. Segundo, que los tribunales constitucionales resuelven desde una perspectiva enteramente jurídica, exponiendo buenas razones ante conflictos jurídicos, pero de trascendencia política, que se genera un debate en el escenario entre los poderes que pueden ser ejecutivo, legislativo, en los diferentes escenarios. Y tercero, desde la creación hasta ahora queda claro que se debe desarrollar la garantía, hay que ir desarrollando las garantías que se encuentran plasmadas como derechos fundamentales en las constituciones. Este hecho hace, ante todo, la justicia constitucional una aproximación de los valores jurídicos, de los valores constitucionales, otra vez en términos del positivismo jurídico, ha reactualizado el debate entre el ius moralismo y entre el positivismo jurídico secante. Pero de todas maneras, en términos de la justicia constitucional, aproxima el agente, el ciudadano de la calle, tiene esa posibilidad de participar en el foro, por ejemplo, a través del referéndum, que también viene, en el caso boliviano, conoce el Tribunal Constitucional. Para resumir en este tema, la justicia constitucional se ha convertido en el órgano principal importante que contribuye al equilibrio de los poderes y el ejercicio de los derechos, garantizando la supremacía de la Constitución. Esto sería mi primera participación concreta en este punto. Excelente. Gracias. Participación y qué bueno que lo vincule con el tema del derecho procesal constitucional, que existe un gran debate desde su misma génesis, y usted lo aborda desde el tema de la génesis misma de la justicia constitucional y que al final de cuentas está en construcción en nuestra América Latina. Ahora con nosotros el doctor Jorge Mario García Laguardia. Doctor Jorge Mario, ¿qué opinión le merece el primer tribunal constitucional? Que evidentemente se plasma por ideas de Kelsen, pero hay antecedentes de George Allen muy importantes. Entonces, ¿qué opinión le interesa y qué trascendencia merece para nosotros como constitucionalistas la creación del primer tribunal constitucional en el mundo, don Jorge? Evidentemente era la formación esencial del Estado de Derecho en un término general. Hacía falta un tribunal constitucional para darle forma general al Estado de Derecho de todos los países. De tal manera que el primer tribunal constitucional, el alemán, jugó un papel muy especial en este sentido, y después se fue desarrollando en muchos otros países y en América Latina a través del modelo español del Tribunal Constitucional de la Constitución de la Reforma Democrática. Perfecto, es cierto, este primer tribunal austriaco, que fue el que entró en función porque estaba Checo, pero qué importante es lo que señala don Jorge Mario, la trascendencia del Tribunal de Garantías Constitucionales español de 1931, que después permeó para el primer Tribunal Constitucional, que para muchos es una sala que fue el de 1940 en Cuba. Y después podemos abordar específicamente el ecuatoriano en el 45, el guatemalteco en el 65, el chileno en el 71, y un sinnúmero ya, pues, de tribunales constitucionales y luego salas constitucionales que se han venido generando en América Latina a partir de esa sala cubana, una sala después en 1989 en Costa Rica, y de ahí se vinieron la sala nicaragüense, la salvadoreña, la paraguaya y la venezolana. Doctor Jorge Chediak, ¿qué importancia tiene para nuestros países, vaya, en el caso mexicano, uruguayo, en el caso brasileño, hondureño, encontramos pues cortes supremas, pero por ejemplo han ido tendiendo a conformarse y a estructurarse como un verdadero tribunal constitucional? ¿Qué importancia tiene este primer tribunal constitucional en el mundo, doctor Jorge Chediak? Sin duda una importancia superlativa. Es verdad que un siglo atrás de la creación del primer Tribunal Constitucional habíamos tenido el magnífico antecedente
generado por el propio John James Marshall cuando, siendo secretario de Estado de los Estados Unidos y dejando el cargo, por alguna razón no le firmó al señor Madbury su nombramiento como juez, y bueno, termina siendo quien establece en los Estados Unidos las bases del control de constitucionalidad. Pero, sin duda, en relación a este siglo de la creación del Tribunal Constitucional, las repercusiones fueron muy importantes. Si bien en el caso de Uruguay, que donde recae la condición de Tribunal Constitucional en la propia Suprema Corte de Justicia, funcionando en pleno, porque la Corte tiene solo 5 miembros, así que no funciona en salas, sino que el Pleno funge de Tribunal Constitucional. Recién, si bien la Corte, reitero, viene desde 1907, recién 14 años después de la creación del primer Tribunal Constitucional en nuestra reforma de la Constitución de la República de 1934, se establece el control de constitucionalidad de las leyes. Y recién, porque parece que el control de constitucionalidad viniera de siempre, bueno, en Uruguay, en relación a los actos de las juntas departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción, un año después de mi nacimiento, en la reforma de 1952, es que se establece. Así que fue una creación muy importante y un ejemplo que repercutió a través de toda América y puso en evidencia, en Uruguay particularmente, la importancia del control de constitucionalidad. Sí, muchísimas gracias. Ese avance ya lo decía el doctor también Petronilo en la esencia misma cuando marcaba en la génesis del derecho procesal constitucional, que hay un gran debate, todo este tema del control constitucional, hablamos de este control difuso y después del concentrado, y cómo Jellinek hizo ese trabajo tan fuerte, incluso si ellos también en su momento, si bien no era miembro de la Comisión de los 11 para la Constitución de 1795, él abordó muy profundamente este tema de un jurado constitucional. Entonces, pues la verdad que aquí tenemos en la mesa dos miembros de Cortes Constitucionales y 3 miembros de Cortes Constitucionales que fueron y de una Suprema Corte de Justicia. Y cerramos este primer bloque con el doctor Antonio José Lizarazu Ocampo. Doctor, ¿qué opinión le merece en cuanto a la importancia y la trascendencia del primer tribunal constitucional en el mundo? Si bien es cierto, como lo decía don Jorge Mario García Laguardia, en el grueso de nuestros países se impulsó mucho por el Tribunal de Garantías Constitucionales español, pues no podemos dejar a un lado la trascendencia de este importante tribunal constitucional. Claro que sí, apreciado José Jesús. Realmente la celebración de estos 100 años del primer tribunal constitucional, y en el caso colombiano, el año entrante, la celebración de los 200 años de la primera constitución de la República, de lo que es hoy la República de Colombia, pues obviamente nos invitan bueno, y los 30 años de la Constitución del 91, o sea, la última de nuestra República que se celebrará el año entrante, en donde precisamente el control de constitucionalidad ha sido fortalecido de manera muy significativa en la Constitución del 91, pero que sin embargo existe desde las primeras constituciones de lo que es hoy Colombia, desde la primera constitución, de la Constitución de Cundinamarca, del Estado de Cundinamarca de 1800, o sea, aparecen ya, digamos, mecanismos de control de las normas generales. Pero en relación con el Tribunal Constitucional de Austria, yo quisiera resaltar en esencia lo siguiente. A Hans Kelsen se le debe la introducción en Europa continental de la idea de la justicia constitucional, elemento que permite darle coherencia a la teoría de la estructura jerárquica del ordenamiento, la famosa pirámide invertida que tiene a la Constitución como el fundamento del Estado, la base del ordenamiento jurídico. En ese sentido, es importante resaltar que para Kelsen, el Tribunal Constitucional no ejerce una verdadera función jurisdiccional. De acuerdo a su teoría, la diferencia entre la función jurisdiccional y la función legislativa reside, ante todo,
en que ésta crea normas generales, mientras que a la primera solo crea normas individuales. Anular una ley es dictar una norma general porque la anulación tiene el mismo carácter de generalidad que su producción. En consecuencia, un tribunal que tiene el poder de anular leyes es un órgano del poder legislativo, es un legislador negativo. De acuerdo con la doctrina kelseniana, la Constitución es una norma dotada de eficacia jurídica que no vincula a todos los poderes, vincula directamente al legislador y solo en forma mediata a los demás poderes. Kelsen sostenía que las disposiciones constitucionales referentes al procedimiento y al contenido de las leyes no pueden precisarse más que por medio de leyes y que por lo tanto las garantías de la Constitución no son más que medios contra las leyes inconstitucionales. Eso quisiera resaltar, digamos, del pensamiento de Kelsen y de la forma como a partir de esas ideas básicas no solamente contribuyó a la formación del primer Tribunal Constitucional, sino que además formó parte de él durante varios años. Muchas gracias. Magistrado. Y bueno, vamos a entrar de lleno un poco en el análisis de nuestros tribunales, precisamente cómo se pueden venir o se han venido consolidando como verdaderos tribunales constitucionales. Doctor Petronilo Flores, ¿cómo ha sido el desarrollo y cuál es la importancia precisamente de la consolidación del Tribunal Constitucional en el caso boliviano? Muchas gracias. En el caso boliviano, la consolidación de su Tribunal Constitucional antes recibe la denominación. En 1994 se crea el Tribunal Constitucional, compuesto por 5 magistrados, ante todo bajo la influencia doctrinaria concretamente de España. Aquí va a jugar un rol importante este autor, don Francisco Fernández Segado. Y este gran jurista argentino, Carlos Santiago Nino. Estos 2 autores de afuera, externamente, contribuyen. Y desde adentro, desde Bolivia, se genera el debate entre estos 2 términos, Estado de Derecho y Estado Constitucional de Derecho. En el Estado de Derecho está presente el imperio de la ley, en tanto que en el Estado Constitucional de Derecho está vigente el imperio de la Constitución. En este escenario de debate se crea en 1994. Desde 1994 surge una ley del Tribunal Constitucional. Una ley del Tribunal Constitucional básicamente regula su organización, su funcionamiento, porque las atribuciones del Tribunal Constitucional se encontraban ya en la Constitución. Posteriormente, en 2006, 2007, en Bolivia, se lleva la Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constituyente con las atribuciones de cambiar totalmente, de reorganizar el Estado boliviano. Resultado de eso, actualmente nosotros recibimos la denominación de Estado Plurinacional de Bolivia y Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Entonces, en 2009 entra en vigencia la nueva Constitución. Con la nueva Constitución, yo soy el resultado de este Tribunal Constitucional Plurinacional. Uno de los temas que se debate es la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. En el caso boliviano, adopta la elección por sufragio universal, la elección por voto popular. ¿Cómo es posible que los jueces, los magistrados del Tribunal Constitucional, que elaboran leyes en el Parlamento, los parlamentarios que representan al pueblo, puedan muchas veces expulsar del ordenamiento jurídico? Entonces aquí viene el debate. Entonces, la justicia, los órganos, no tienen suficiente legitimidad social, una legitimidad en democracia constitucional. Por lo tanto, hay que elegir, el pueblo debe elegir. Entonces, actualmente nosotros somos el resultado de la elección por el pueblo. Primero, el procedimiento es que bajo el criterio meritocrático entramos varios juristas a la selección por el Parlamento. El Parlamento es el que lleva el proceso electoral. Luego, después del Parlamento, salen seleccionados 4
Bolivia tiene 9 departamentos, yo soy del departamento de Potosí. En Potosí hemos sido seleccionados meritocráticamente 4 magistrados, tomando en cuenta a un indígena de cada pueblo indígena y a una mujer. Necesariamente debe estar en estos 4. Resultado de esto es el órgano electoral que lleva este proceso de la elección. Entonces somos el resultado de la elección del pueblo. De esta forma, actualmente tenemos una ley del Tribunal Constitucional y luego tenemos un Código Procesal Constitucional por la influencia del Código Procesal peruano. Más o menos es un código que rige en todo el Estado, una experiencia a nivel mundial, aunque los antecedentes ya vamos a encontrar en el caso de Tucumán, vamos a encontrar en Costa Rica, en otros países, la redacción de los códigos procesales, pero un código procesal constitucional que regula todo el Estado, la tramitación de los procesos, específicamente tenemos en un solo código. Y tercer punto es la jurisprudencia, resultado desde más o menos hemos recorrido 20 años atrás. Esa jurisprudencia permitió fortalecernos ante todo, depende de las buenas razones, de la buena resolución de aquellos conflictos jurídicos que tienen incidencia política, la fortaleza del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Muchísimas gracias. Excelente, ese plasmado, doctor Petronilo, tan importante, ese Código Procesal Constitucional que generaron, que si bien es cierto lo tomaron del modelo peruano que encabezó Domingo García Belaunde, y de alguna manera el mismo Domingo lo tomó del que había generado Sergio Díaz Ricci en Tucumán. También me gustó mucho ese reconocimiento que hace, porque coincido, doctor Petronilo, que mucho también es un verdadero Código Procesal Constitucional, la Ley de Jurisdicción Constitucional que existe en Costa Rica de 1989. Entonces, esto es importante, el proceso de selección precisamente en la magistratura constitucional, que es uno de los grandes desafíos conjuntamente con la independencia de la magistratura constitucional dentro del derecho procesal constitucional, son temas sumamente relevantes. Doctor Jorge Mario García Laguardia, a usted le tocó y es considerado por muchos el más importante presidente de la Corte Constitucional de Guatemala en su historia. ¿Qué tan importante ha sido la consolidación de este órgano, de este Tribunal Constitucional en su país? Bueno, ha sido muy importante. Es pertinente señalar que esta institución en mi país es consecuencia de un proceso que surge después de un largo periodo autoritario controlado por los Estados Unidos, por la Embajada de Estados Unidos, por parte del grupo conservador del ejército y de las cámaras empresariales que dominaron durante mucho tiempo en el país. De tal manera que cuando logramos establecer un régimen democrático y volver a ese régimen democrático que había sido alterado por esta situación, tuvimos mucho interés en crear instituciones de control de las instituciones democráticas, y dentro de las cuales aparece la Corte Constitucional como, desde mi punto de vista, el más importante de ellos, ¿verdad? Entre ellos está el Tribunal Electoral y está todo el entramado del Estado de Derecho en el país. De tal manera que se ha ido avanzando. El tribunal cada vez funciona en mejor forma. Su producto que se ha dado a través de las resoluciones se han ido organizando claramente y se ha establecido una jurisprudencia constitucional que normalmente se va enriqueciendo todos los días prácticamente en el país a través de todos los tribunales. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Doctor Jorge Echediac, pues una extraordinaria experiencia que ha tenido usted precisamente en cuanto a lo que se refiere a haber presidido en 3 ocasiones la Corte Suprema de Uruguay. Y doctor, preguntándole en este tema, como se da mucho en las Supremas Cortes o en otras Cortes Supremas, ¿qué rol se ha jugado en este tema del desarrollo del activismo judicial en la Corte? Porque usted hizo un trabajo que sé que no quiere decirlo, ahorita lo vamos a referir, pero hay una resolución
que usted generó en ponencia, sumamente importante para el Uruguay. ¿Recuerda, querido doctor? Bueno, por supuesto, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, incluso fungiendo como Tribunal Constitucional, son una labor colectiva. Simplemente el redactor, como le decimos nosotros, es quien plasma en el documento final, en la sentencia final, los votos y las conclusiones de los 5 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia. Pero sí creemos que ha sido una época en donde, forzados por determinadas realidades, se ha avanzado en Uruguay en una forma significativa en el control de constitucionalidad, poniendo por supuesto el acento en que estamos en la República Oriental del Uruguay, un país muy estable, muy aburrido incluso jurídicamente, donde cuando se habla de que en un periodo de gobierno se declara la inconstitucionalidad de muchas normas, estamos hablando en general siempre de menos de 10, es decir, no hay un número significativo de los centenares de leyes que nuestro Parlamento dicta en un periodo de gobierno que sean declarados con inconstitucionalidad, no más seguramente del 2% en el peor de los casos. Así que la realidad es que sí se ha avanzado, se ha ido creciendo, como decíamos, un control de constitucionalidad que nace recién formalmente en la Constitución en 1934 y que por ende muchas veces su funcionamiento institucional no es suficientemente conocido por el público en general. La realidad, además de quienes hemos estado integrando los tribunales con potestad de control de constitucionalidad, es que se hace carne lo que enseñamos desde la cátedra en el sentido de que es un poder contramayoritario. Por definición, cada vez que desaplicamos una norma de rango legal, vamos contra una voluntad concreta mayoritaria del Parlamento Nacional, porque obviamente las leyes se aprueban por mayoría. Entonces, la realidad es que el control de constitucionalidad muchas veces no tiene el beneplácito concreto en cada caso del sistema político, pero hemos sostenido y lo creemos firmemente que un medidor, un indicador concreto de la madurez de un sistema político, de una república, de una democracia, está dado por la paz o la forma en que el sistema político, el Parlamento, incluso el Poder Ejecutivo, reciben las sentencias, los dictámenes declarando la inconstitucionalidad de una norma. Y en ese sentido, reiteramos, más allá de pequeños chisporroteos circunstanciales, el Uruguay ha seguido siendo el Uruguay y el Parlamento en general, una vez que se les comunica, porque nosotros nos mantenemos lo más posible dentro del pensamiento kelseniano en la labor jurisdiccional, es decir, Uruguay tiene un control concentrado de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, pero los efectos son de control difuso, es decir, no anula la norma, sino que la desaplica para el caso concreto. Razón por la cual hay una suerte de acuerdo implícito de caballeros en nuestra Constitución Nacional, en el sentido de que con la comunicación de la inconstitucionalidad al Poder Legislativo, éste procederá a dictar una norma sustitutiva a aquella que ha sido declarada inconstitucional, y eso es lo que normalmente acaece en nuestra República. Sí, don Jorge, Chediak, pues bueno, él redactó la sentencia 365/009 que declaró la inconstitucionalidad de la ley de caducidad y que admitió el bloque de constitucionalidad en el Uruguay. No lo quería decir él, pero bueno, me toca decirlo a mí. En este ámbito, si perseguimos la justicia, hay que hacerlo. Es un hombre histórico también, con una gran humildad, como cada uno de los 4 que están en esta gran mesa. Gracias, don Jorge. Doctor Antonio José,
Lizarazu, viene aquí el tema que estaba Colombia y está Bolivia, hablamos de tribunales constitucionales cuando están dentro del Poder Judicial. ¿Usted considera que es relevante que los tribunales constitucionales estén fuera del Poder Judicial o no tiene la más mínima relevancia, doctor? Nuestra experiencia en materia de control de constitucionalidad, pues ha ubicado ese mecanismo siempre dentro del Poder Judicial. Aunque en los primeros, en sus orígenes, como ya les dije, la Constitución de Cundinamarca de 1811, que ya preveía algunos mecanismos, en todo caso eran mecanismos inicialmente más de tipo político ante el Senado de la República, pero no se contempló como un mecanismo de carácter jurisdiccional. Sin embargo, el origen de la acción de inconstitucionalidad realmente en Colombia como acción de naturaleza jurisdiccional surge como acción ciudadana, además de naturaleza jurisdiccional, realmente surge tal vez a partir de la reforma constitucional de 1910. Antes existían mecanismos de control de constitucionalidad, pero, por ejemplo, a partir de la Constitución de 1886, que fue la Constitución centenaria que reemplazó la Constitución de 1991, desde 1886, inicialmente los constituyentes no contemplaron el mecanismo de la acción pública de naturaleza jurisdiccional, sino que establecieron un mecanismo más bien radicado en cabeza del presidente de la República, que podía objetar los proyectos de ley. Incluso esa institución de la objeción presidencial por razones de inconstitucionalidad viene desde la primera constitución, desde la Constitución de Cúcuta de 1821. Y es el presidente de la República, entonces, el que tiene un gran poder de veto de la función frente al legislativo. Y puede entonces objetar por razones de conveniencia, de oportunidad o de inconstitucionalidad los proyectos de ley y se niega a promulgarlos, a sancionarlos y promulgarlos y los devuelve al Congreso. Y entonces desde la primera Constitución, desde 1821 de la actual República de Colombia, entonces el Congreso podía, para oponerse a ese veto presidencial, tenía que volver a votar el proyecto con una mayoría calificada que incluso en 1821 era las 2/3 partes del Congreso. En la Constitución del 91 ya es de la mayoría absoluta del Congreso para poder negarle al presidente el veto. Y claro, hoy en día tenemos ya ese mecanismo, subsiste en la Constitución actual, la objeción presidencial, como un mecanismo de control de constitucionalidad de las leyes, y en ese caso, si el Congreso en su proyecto de ley, entonces se traslada a lo que es hoy la Corte Constitucional para que sea finalmente la Corte la que da la última palabra sobre las objeciones de constitucionalidad. Y entonces esa fue la única figura, digamos, que se previó en 1886. Incluso los constituyentes del 86 dijeron, mire, toda la legislación anterior a esta Constitución se entiende derogada si es incompatible con las nuevas normas constitucionales. Entonces, estableció una especie como no existía el control de constitucionalidad, repito, entonces lo que establece la Constitución es que se entienda derogada la legislación anterior a la Constitución. Y dijeron los constituyentes, toda la legislación que expidamos de ahora en adelante, a partir de la Constitución del 86, se aplica aunque parezca constitucional. No. Obviamente era una pretensión propia de la época para darle estabilidad a la legislación posterior a la Constitución del 86, y eso obviamente genera una reacción que conduce a que en 1910 se convoque una asamblea constituyente y se reforme ese mecanismo para introducir, se mantiene entonces en 1910 el poder de veto del presidente como mecanismo de control de constitucionalidad de las leyes. Repito, no solo de constitucionalidad, porque también puede objetar por conveniencia o por considerar que una ley no es conveniente, genera, digamos, otro tipo de problemas, pero también por razones de constitucionalidad.
se mantiene la figura de la excepción de inconstitucionalidad. Entonces en 1910 se dice, no, mire, en todo, siempre que haya contradicción entre la Constitución y cualquier norma de inferior jerarquía, se aplica de preferencia a la Constitución y faculta a todos los jueces para que al conocer de un asunto aplique de preferencia las normas constitucionales, o sea, inaplique las leyes que se consideran inconstitucionales. Y se introduce la figura de la acción de inconstitucionalidad como una acción ciudadana, pero solo respecto de las leyes. Y ya ahora, a partir de 1991, ampliamos el control de constitucionalidad a los actos legislativos. Los ciudadanos pueden también demandar las reformas constitucionales. Obviamente, dice la Constitución, solo por razones de forma y de procedimiento, aunque la Corte ha hecho una interpretación del alcance de lo que es el procedimiento para decir que también hay problemas de competencia, que el Congreso no tiene una competencia absoluta para reformar cualquier aspecto de la Constitución, y ha introducido, como usted, la teoría de la sustitución de la Constitución en reformas constitucionales. Incluso ha declarado inexequibles reformas constitucionales. Entonces, ese es el modelo, digamos, de control de constitucionalidad. Y frente a su pregunta, pues el control de constitucionalidad siempre ha estado en Colombia. Antes del 91, en la Corte Suprema de Justicia, que es un órgano de la rama judicial, de la justicia ordinaria, tenía una sala especial de constitucionalidad, que era la que resolvía las controversias, o sea, tanto las objeciones presidenciales en materia de constitucionalidad como las demandas ciudadanas respecto de las leyes, una sala especializada, pero obviamente dentro de la rama judicial. Y en el 91 se crea por primera vez la Corte Constitucional, también como un órgano dentro de la rama judicial, llevando a un diseño que algunos critican, porque hoy tenemos, pues de alguna manera, varias cortes, digamos, en el sentido de que tenemos, en Colombia ustedes saben, tenemos dualidad de jurisdicción. Magistrados 5 altas cortes. Dualidad de jurisdicción, digamos, conforme al modelo francés, Sí. de la jurisdicción contencioso-administrativa que copiamos del modelo francés. Entonces tenemos la justicia ordinaria, a cuya cabeza se encuentra la Corte Suprema de Justicia, la justicia contencioso-administrativa, la jurisdicción contencioso-administrativa, a cuya cabeza está el Consejo de Estado, la jurisdicción constitucional, que es concentrado el control que tenemos en Colombia, digamos, a cuya cabeza está la Corte Suprema la Corte Constitucional, y adicionalmente tenemos la jurisdicción disciplinaria, que es la encargada de disciplinar tanto a los judiciales como a los abogados, y es hoy denominada la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que en estricto sentido son altas cortes. Y eso obviamente, con el mecanismo de la acción de tutela, incluso contra sentencias, ha generado permanentes tensiones, permanentes roces porque todos, obviamente, cada quien era la última palabra, el tribunal de cierre en su respectiva jurisdicción, y todavía no toleran muy pacíficamente que sea la Corte Constitucional la que en todo caso tiene el poder de dejar sin efecto sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, lo cual resulta bastante problemático por la vía de la tutela, del mecanismo de amparo que está, digamos, hoy a cargo de todos los jueces de la República. Entonces, tenemos un sistema mixto, por un lado, un control concreto de constitucionalidad para protección de derechos fundamentales, que es de competencia de todos los jueces de la República, y un control concentrado de constitucionalidad, de control concreto, abstracto, frente a las leyes y los actos legislativos, concentrado exclusivamente en la Corte Constitucional como máximo tribunal de la justicia constitucional en Colombia. Ese es el diseño que tenemos, con todas las influencias que desde Kelsen han inspirado a nuestros constituyentes y particularmente a los del 91.
No, excelente. Sí, Gracias. una gran constitución, extraordinaria constitución la del 91, la creación precisamente de la Corte Constitucional. Y decía esa alusión porque hoy están presentes el doctor Petronilo y magistrado, que son los dos tribunales constitucionales exclusivos que están dentro del Poder Judicial en América Latina. La coincidencia, ¿no? Ahora que estamos haciendo ese ejercicio. Muchas felicidades. Sí. Doctor Petronilo Flores, Condolí, algo muy interesante que hablaba usted precisamente en este proceso de selección, uno de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional, y habla precisamente del tema indígena, de la integración. Y yo le comentaba a usted que, por ejemplo, hay una sala de justicia indígena ya en Oaxaca. Ha crecido muchísimo el desarrollo de la justicia indígena en México, pero sobre todo Oaxaca ha permeado de manera importante. ¿Qué tan importante es incluir este tema precisamente, y que platicaba con gente de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, que haya gente indígena, que el tema de la cosmovisión, que al final de cuentas se pueda llevar a cabo un verdadero análisis a profundidad del tema? Bueno, a ver, en el caso boliviano, habían tres preocupaciones en 2009, cuando se aprueba la nueva Constitución, que genera la denominación de Estado Plurinacional de Bolivia. El Estado boliviano es, bueno, un poco salimos del concepto clásico de la República, sino son varias naciones dentro de un mismo Estado. En esa perspectiva, se configura el Tribunal Constitucional Plurinacional como un órgano independiente, que realmente cumpla el rol del control de constitucionalidad, de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, y hacer respetar el principio de la supremacía de la Constitución. Por eso, al Tribunal Constitucional, sus jueces deben ser elegidas por sufragio universal. Esto es uno de las perspectivas, uno de los retos a consolidar en el futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es el debate, si el Parlamento elabora una ley, se demanda de inconstitucionalidad, sea concreta o abstracta, en el Tribunal Constitucional, pero entonces el Tribunal Constitucional, ¿por qué tiene que expulsar esa ley elaborada por los representantes, por los parlamentarios? Eso era el debate, pero ahora los jueces, los magistrados del Tribunal Constitucional de Bolivia son elegidos por el pueblo, sumando los votos, en algunos casos, a lo mejor el número de votos con relación al magistrado de un diputado o un senador, un parlamentario, puede ser más elevado que el parlamentario. Entonces, esto genera el debate, de lo contramayoritario, rompe el esquema clásico del Parlamento, el control de Constitución. Este sería uno de los aspectos a mirar en el futuro. Y el otro de los aspectos fue que los jueces, los magistrados del Tribunal Constitucional, porque siempre son elegidos resultado de las cuotas, resultado de los consensos políticos, de los órganos representativos, etc. Entonces, que sea el pueblo, pero que pase por un filtro. Y aquí se discute cómo incorporamos la representación de los pueblos indígenas a la integración de los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces se dice, pueden presentarse para el caso en mi departamento de Potosí varios juristas que cumplan los requisitos predeterminados, pero sin embargo de esos varios juristas deben quedar en la lista para el voto 4. Necesariamente el criterio de género, eso es el debate, por ejemplo, en el caso del Parlamento, nosotros debemos tener en Bolivia como casi a 50-50 el criterio de género. Entonces, en el caso de los magistrados, también obligatoriamente en la lista tiene que respetarse, consignarse una lista de una mujer profesional, de un indígena, no tiene que ser profesional. Aquí es el debate del indígena, ¿no? La autorrepresentación, esto todavía hay que resolverlo, y los profesionales. De esa forma,
la participación de los indígenas son o no elegidos. En mi caso, por ejemplo, en el caso del departamento de Potosí, he sido elegido yo, el representante indígena. A lo mejor puedo decir, en el caso de Bolivia, a lo mejor debo ser el único, pero ¿qué pasará, digamos, de aquí hacia adelante? A lo mejor pueden ser elegidos como 50% indígenas o 50% mujeres. Por ejemplo, actualmente son, no recuerdo, son como, sí, como casi a 50-50 mujeres magistradas, el resto son varones, ¿no? Entonces, esto equilibra género, hombres, mujeres, indígenas. Esto es la discusión para la integración de los jueces del Tribunal Constitucional. Luego se discute otros, la meritocracia, la experiencia en la justicia constitucional, ejercer la judicatura, etcétera, etcétera, ¿no? En el tema de justicia, por ejemplo, de justicia indígena, a pesar de uno de la posibilidad de que los indígenas puedan acceder al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, hay una sala especializada que conoce las consultas del ejercicio de las normas jurídicas de los pueblos indígenas, ¿no? Es una especie de control de constitucionalidad, pero de las normas jurídicas. Y aquí es el debate. Porque no son escritas las normas de los pueblos indígenas, no son usos y costumbres, son propiamente sistemas jurídicos. El problema está cómo vamos a ir comprendiendo su jurisprudencia. También es posible recurrir contra las decisiones de las autoridades indígenas, originarias y campesinas, las acciones de tutela, como se dice en Colombia, acción de amparo constitucional aquí, puede ser acción de libertad, y uno de ellos, por ejemplo, es el conflicto de competencia. Es posible que una autoridad indígena originaria pueda suscitar conflicto de competencias a un juez ordinario. Esta competencia me corresponde. Entonces suscita, resultado de esto, igual viene al Tribunal Constitucional, aunque en nuestra experiencia hemos abierto bastante el problema. Ahí yo tengo buenísimo concepto de la experiencia de la Corte Constitucional de Colombia, el tema de la selección de causas. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, está creciendo bastante la carga procesal, como hay varias figuras, control tutelar, conflicto de competencias, varias figuras, entonces de por sí genera la carga procesal, ¿no? Esto genera ya un problema. Por ejemplo, en esta temporada hay muchas leyes que están llegando vía abstracto, vía concreta, el tema de la pandemia. Estamos viviendo un escenario interesante desde el punto de vista de las ciencias políticas, ¿no? Hasta la gestión pasada teníamos un parlamento mayoritario que controlaba un partido, una experiencia que desde la fundación de Bolivia de 1825 jamás hemos vivido esto, no jamás hemos vivido contra mayoritario. En ese escenario tiene que trabajar el Tribunal Constitucional. Y ahora el escenario ha cambiado, entonces estamos en otro escenario. Entonces ya cada semana a lo mejor llegan 5, puede ser 8, puede ser 4 inconstitucionalidades, ya sea abstracta o concreta, de las diferentes leyes. Entonces, esto es el escenario desde una perspectiva académica, desde una perspectiva de la experiencia, desde el ejercicio de la jurisdicción constitucional. Se vuelve interesante estos debates. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Petronilo Flores. Vaya, en lo personal me he tenido fuertes lazos con Bolivia. El primer Tribunal Constitucional de 1994, incluido con la reforma, pero que realmente empieza a operar hasta 1999, tuvo un gran amigo como primer presidente del Tribunal Constitucional, don Pablo del Misaki Peredo, en paz descanse, que me tocó el gusto de invitarlo a participar a un colectivo que coordiné, un hombre extraordinario, y bueno, ha tenido un desarrollo de jurisprudencia en materia, por ejemplo, indígena, fuera de serie. Muchísimas gracias por su destacada participación, doctor Petronilo. Ahora cerraremos la participación del doctor Jorge Mario García Laguardia, que primero le quiero para cerrar agradecerle, que tiene algunos problemas de salud, y que sirva este foro como un homenaje a un extraordinario jurista. De verdad, el trabajo que hizo en su momento y que ha venido haciendo don Jorge es impresionante. Qué bueno que está aquí en una mesa con juristas de la más alta talla. Hace algunos días en una plática que tuve con Domingo García Velando, con el doctor Domingo, con Néstor Pedro Sagüez, hablábamos del tema de los primeros tribunales constitucionales en América Latina. Y bueno, coincidíamos en mucho que lo de Cuba era materialmente una sala de 1940,
que en Ecuador en el 45 pues tenía muchas limitaciones en cuestión de competencias y que para muchos el primer tribunal constitucional como tal en forma fue el de Guatemala de 1965, que después se consolidó en la Constitución de 1985. Don Jorge Mario, este tema de la generación precisamente de esta Corte Constitucional de Guatemala permitió hacer efectiva este tema de un proceso adecuado de selección de magistrados y a la vez generar una verdadera independencia de la magistratura constitucional. Bueno, sí, ese es el proceso general que se ha planteado en el país, ¿verdad? Y lo ideal es que los diputados realmente no tengan nada que ver en la designación de los jueces en general y de los jueces constitucionales en especial, para que estos tengan una independencia total en el ejercicio de sus funciones. Ese es una permanente lucha que se está viviendo en el país. Después de largo periodo autoritario, todas estas nuevas instituciones están en un proceso de fortalecimiento, afortunadamente creo yo en una buena línea, modificando su quehacer cada vez y fortaleciendo las instituciones nuevas que se crearon. En ese estado estamos. Desgraciadamente hay una gran parte del país que está en contra de estas reformas y que está interesada en detenerlas totalmente. Bueno, don Jorge Mario García Laguardia, muchísimas gracias por participar. Sé el esfuerzo que hizo. Le agradezco de veras con especial cariño el que esté en esta mesa extraordinaria y mi admiración y respeto para usted por siempre, don Jorge. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, continuamos con el doctor Jorge Chediak. Y bueno, doctor, pues bueno, la magistratura constitucional pues ha venido generando, ya lo decíamos, estas supremas cortes, cortes supremas, tribunales constitucionales formales, materiales, salas constitucionales. Y alguien puede decir, pues, ¿cuál es el mejor modelo para un país? Bueno, el que más, como decía aquel, con el que más se le acomoda, el que más se adapte, porque puede ser que surja una sala constitucional o un tribunal constitucional durante una dictadura y es el peor momento y termina siendo algo verdaderamente terrible y contrario a la esencia misma de los tribunales constitucionales como órganos especializados en el tema de conocer de la constitucionalidad, con la esencia primera de salvaguardar precisamente la constitucionalidad de las normas con una manera muy importante y que después se hizo la sumatoria de resolver estas tensiones precisamente entre temas muy importantes como la democracia y el constitucionalismo. Pero ¿hacia dónde va Uruguay? A seguir consolidando precisamente esta Suprema Corte de Justicia, llevándola hacia una verdadera estructura de una Corte Constitucional, o se podría pensar en algún momento en la creación de una sala o un tribunal constitucional, doctor Jorge Chediak. Bueno, para responder su primera inquietud, sin duda el mejor modelo de control constitucional es para cada país el que él entienda que es el mejor. Es decir, aquí es muy difícil y muy presuntuoso sería establecer modelos concretos a priori con validez universal. En el caso uruguayo, hemos evitado la existencia de demasiados órganos de cierre, se sigue concentrando gran parte de los poderes en la Suprema Corte de Justicia, con la única excepción de la Corte Electoral, que tiene, como su nombre lo indica, esa competencia específica, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es quien entiende de la legalidad de los actos administrativos de las tres ramas del gobierno, incluso de la Suprema Corte de Justicia, así que podemos dar fe de que es uno de los elementos que pueden generar rispideces cuando se anula un acto administrativo de una Suprema Corte de Justicia. Igualmente, en el Uruguay, la base de la independencia del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo está dada por una carrera judicial vitalicia. La particularidad uruguaya finca en que, más allá de los requisitos constitucionales, que algo
decir, si un abogado recién recibido tiene interés en algún día poder llegar a ser integrante de la Suprema Corte de Justicia, en realidad se tiene que decidir a eso de los 25 años, ingresar a la escuela judicial y luego transitar no menos de 3 décadas de carrera judicial en todos los escalones de la misma, porque si bien al final la decisión la tiene el Parlamento Nacional, que es bicameral, es decir, hay una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, y formalmente lo que se requiere es el acuerdo por 2/3 de integrantes. Nosotros hemos ido elevando en las sucesivas reformas constitucionales el estándar de las mayorías que se requieren para poder designar un ministro de la Corte. En el momento actual se requieren 2/3 en la Cámara de Senadores y 2/3 en la Cámara de Representantes de integrantes. Razón por la cual nunca en la historia del Uruguay un solo partido político ha tenido la mayoría de 2/3 que le permita nombrar per se un ministro de la Suprema Corte de Justicia y tampoco un ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se requiere al menos el acuerdo político de 2 de los 3 partidos mayoritarios. Eso asegura razonablemente la independencia política de quienes somos designados, pero además lo somos dentro del elenco de la 50 de ministros de tribunales de apelaciones, que es el escalón inmediato inferior de la carrera. Es decir, no solo es mayoría de 2/3 de ambas cámaras en el Parlamento, sino que además en los hechos, si bien la Constitución permitiría alguna excepción, en los hechos se elige entre los ministros de tribunales de apelaciones de las distintas materias. Y además en los hechos se elige dentro del tercio más antiguo de los ministros de tribunales de apelaciones que en la República Oriental del Uruguay existen. Es decir, que se asegura una carrera judicial vitalicia y un final de carrera en la Suprema Corte de Justicia o en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sin o prescindiendo en forma muy importante de la ideología política, de la pertenencia política de quienes integramos o terminamos integrando no solo la magistratura, sino la Corte, siendo además que nosotros no la hacemos pública. Como tenemos vedado los magistrados la actividad política desde el inicio, reitero, desde los 25 años, de hecho, sucede que muchas veces, cuando se produce una vacante en la Suprema Corte de Justicia, las comisiones del Parlamento comienzan una investigación para ver si indirectamente pueden llegar a saber de qué filiación política somos los distintos candidatos, porque hemos mantenido a lo largo de la vida una neutralidad política absoluta. Esa es la realidad del Uruguay, con un mecanismo muy curioso que ha prevenido situaciones de bloqueo político y nace en nuestra Constitución de 1967, de hecho, respondiendo a un bloqueo político que existía y que le llamó la atención al presidente de Francia, Charles de Gaulle, cuando nos visitó en 1964, porque encontró, como él dijo, un país muy curioso, donde dice, hay más presidentes de la República que ministros de la Corte, porque en ese momento teníamos un ejecutivo colegiado con presidentes que rotaban cada año, había por ende 4 presidentes o expresidentes de la República y solo 3 ministros de la Corte. Pero de hecho ahí se establece por el constituyente un mecanismo antibloqueo que le fija un plazo de 90 días al Parlamento Nacional para llenar la vacante de un cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y establece un mecanismo supletorio muy curioso, pero muy particular del Uruguay, basado en esa carrera vitalicia, que estipula que si el Parlamento deja vencer esos 90 días sin un acuerdo político para la designación, al día 91 ingresa aquel ministro de Tribunal de Apelaciones que sea el más antiguo
en el cargo. Y si hubiera una situación en donde hubiera dos ministros de tribunales de apelaciones que hubieran sido nombrados el mismo día, el que tuviera más antigüedad total en la magistratura. Y eso ha asegurado una situación de privilegio en la percepción de independencia de la justicia del Uruguay. Excelente ese perfeccionamiento de la magistratura constitucional. Y vaya, ahorita que alude de 1967, debe ser la cuarta constitución más longeva de América Latina. Si no me equivoco, la primera era 1853-1860, la argentina, la mexicana del 17 y la costarricense del 49, y luego sigue la uruguaya. Así es de que ahí vamos de la mano, doctor. No sé con cuántas reformas esté Uruguay, pero bueno, yo creo que no nos puede ganar con más de 700 a México. Pues vamos a cerrar este extraordinario panel con el doctor Antonio José Lizarazu Ocampo. Doctor, es muy conocido hacia el exterior. Bueno, el último intérprete debe ser precisamente el caso colombiano, la Corte Constitucional. ¿Y qué sucede cuando se da este famoso choque de trenes? Para que lo entienda este auditorio, que estamos llegando al grueso de América, de toda América Latina, mismo Estados Unidos y a gran parte de Europa, que usted que vaya, ha sido un hombre de excelencia dentro de la vicepresidencia de la Corte Constitucional colombiana. Claro, el diseño de la rama judicial, con varios órganos de cierre en distintas jurisdicciones, si se pueden llamar, y como de hecho las llamamos, es una, digamos, característica que surgió después de la Constitución del 91, con la creación de la Corte Constitucional. Porque la Corte Constitucional, que es, digamos, el órgano, el tribunal, digamos, encargado de garantizar la supremacía de la Constitución, tiene la última palabra en asuntos de constitucionalidad. No solamente porque es en materia de control abstracto, es el único órgano que puede declarar la inconstitucionalidad con efectos ergadones de una ley, mientras que todos los demás jueces de la República pueden inaplicar al caso concreto una ley, pero con efectos interpartes solamente. Y en materia de tutela, que es realmente lo que ha generado el choque de trenes, porque la Constitución consagró la tutela como un mecanismo para proteger los derechos fundamentales frente a amenazas o frente a violaciones de derechos por cualquier acción u omisión de una autoridad pública. Y entonces, obviamente, la Corte ha entendido que cualquier autoridad pública comprende también a los jueces y por lo tanto también a las otras altas cortes, y cualquier acción u omisión incluye también las providencias judiciales. Y entonces, cuando ha ocupado, eso tuvo en la historia, digamos, de la Corte Constitucional, eso ha tenido sus momentos. Al inicio, hace 30 años, la Corte está cumpliendo, el año entrante cumple 30 años la Corte. Al inicio, cuando se expidió el primer estatuto del procedimiento de los asuntos de competencia de la Corte, que fue expedido por el presidente de la República en desarrollo de una facultad extraordinaria que le daba la Constitución, estableció claramente la posibilidad de interponer acciones de tutela contra sentencias. Curiosamente, la Corte Constitucional, al ejercer control de ese decreto ley, declaró inconstitucional la posibilidad de ejercer la acción contra sentencias, contra providencias judiciales, curiosamente. Y argumentó precisamente diciendo que las altas cortes eran órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones y que por lo tanto eran la última instancia dentro de era la cabeza dentro de su respectiva jurisdicción y que no cabía ejercer un control sobre esas providencias. Sin embargo, con posterioridad, varios años después, la Corte retomó la idea, inicialmente bajo la figura de una vía de hecho. Es decir, la Corte admitió por primera vez, después de haber declarado inexequible la regulación de las tutelas contra sentencias,
varios años después admite por primera vez una tutela contra una sentencia con el argumento de que esa sentencia incurría en una vía de hecho. Es decir, que era tan grotesca la contradicción la violación de la Constitución de esa sentencia, que el juez constitucional, como el garante de la supremacía de la Constitución, debía intervenir y entonces reintrodujo la acción de tutela contra sentencias judiciales solo por vías de hecho. Obviamente eso generó un problema muy, muy complicado, un primer choque de trenes, porque calificar una sentencia de vía de hecho era acusar al juez respectivo o a la corte de incurrir en una falta disciplinaria y que generaba responsabilidad. Una vía de hecho es un acto arbitrario. Entonces, luego la corte avanza y dice, sustituye la causal vía de hecho por unas causales de procedibilidad de la tutela, que obviamente consisten en esencia en que se desconoce el precedente, por ejemplo, desconoce la cosa juzgada, o desconoce el precedente constitucional, porque la Corte en todo caso reafirma tener la última palabra en materia de constitucionalidad, y por lo tanto la interpretación que hace la Corte de la Constitución obliga a todas las demás autoridades, no solamente judiciales, sino también al legislativo y al ejecutivo, y entonces elabora una teoría de causales de procedibilidad fundadas en estas causales de desconocer un precedente constitucional, desconocer la cosa juzgada, incurrir en un defecto fáctico porque ignora totalmente las pruebas existentes en un determinado caso, y construye toda una doctrina de la procedibilidad de la tutela. Eso obviamente ha generado muchos enfrentamientos. Digamos, yo les cito recientemente algunos. El último. Ustedes deben saber muy bien el principio de la doble conformidad en materia penal. Entonces, la Constitución nuestra consagra que toda persona que es condenada tiene derecho a impugnar la condena. Y nosotros históricamente habíamos entendido que la impugnación de la condena se satisfacía con la doble instancia. Hasta que finalmente, frente a una demanda, la Corte entiende que la doble instancia no satisface, no garantiza la doble conformidad, porque ocurre que muchas veces alguien es condenado absuelto en primera instancia, pero al apelar es condenado en la segunda instancia, y esa persona sí queda sin la posibilidad de impugnar la primera condena. Y entonces la Corte entiende que la doble instancia no resuelve el problema de la doble conformidad. Ustedes recuerdan, bueno, y luego vino entonces, a raíz de las sentencias de la Corte, una reforma constitucional para introducir la garantía de la doble conformidad en materia penal, pero había un exministro del gobierno Uribe, el exministro Arias, de Agricultura, que había sido condenado por la Corte Suprema de Justicia, porque los aforados constitucionales en Colombia, el juez natural es la máxima corte, la Corte Suprema de Justicia en la sala penal. Entonces, si por ser un aforado constitucional en su condición de ministro es condenado penalmente por la Corte Suprema de Justicia, sala penal. Este ciudadano se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y obtiene, se va ante Naciones Unidas y obtiene un llamado al gobierno para que se le garantice la doble conformidad. Pues llevaba 10 años litigando contra esa sentencia y finalmente interpone una tutela, y la Corte Constitucional le protege el derecho y le ordena a la Corte Constitucional tramitarle la impugnación de la condena, después de más de 10 años de condena. Eso obviamente generó una reacción muy fuerte de la Corte, que ya le había negado varias veces a ese exministro la impugnación de la condena. Y obviamente la reacción fue muy, muy fuerte, pero digamos que ya los colombianos entendemos que la Corte Constitucional cumple ese papel de máximo garante de la supremacía de la Constitución. La semana pasada declaramos sin efectos una sentencia mediante la cual el Consejo de Estado condenó al Estado colombiano a pagar
una reparación patrimonial por hechos del conflicto con las FARC. En el atentado al Club El Nogal de Bogotá, que fue un atentado, uno de los últimos atentados de la FARC antes del acuerdo de paz, y a pesar de que las FARC habían reconocido ser los autores de ese atentado en el que murieron muchos colombianos, el Consejo de Estado condenó al Estado colombiano a pagar una indemnización. Entonces, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado interpone una acción de tutela alegando la violación del debido proceso porque fue condenado el Estado colombiano a pesar de que había allí unos precedentes sobre el título de imputación de la responsabilidad del Estado y la Corte Constitucional le dio la razón y dejó sin efectos esa condena contra el Estado. En algunos casos la Corte, digamos, ha venido afinando para evitar los choques. Entonces, generalmente lo que hace la Corte es devolverle el asunto a la respectiva Corte, al Consejo de Estado o a la Corte Suprema, para que vuelvan a dictar una nueva providencia dentro del marco constitucional, según queda establecido en la sentencia de tutela. Pero en otros casos, la Corte prefiere prácticamente decidir el asunto en sede de tutela, porque muchas veces el choque es tan fuerte que muchas veces se devuelve el caso y vuelven y lo fallan igual. Vuelven y lo fallan tal cual, digamos, sin moverle una coma. Entonces la Corte ha generado un mecanismo para tomar la decisión en sede de tutela o para dejar sin efecto la del órgano de cierre y confirmar la sentencia que fue apelada, digamos, si venía en sentido de reconocer y le fue negado. Entonces, para evitarnos la confrontación, decimos, no, mire, se deja sin efecto la del Consejo de Estado, pero se confirma la del tribunal que sí falló bien, digamos. Entonces, eso. Ahora, se han hecho muchos intentos por reformar este mecanismo, pero el mecanismo de la tutela es una de las instituciones que más ha impactado, digamos, a los colombianos. Los colombianos sentimos que la acción de tutela es el mecanismo que realmente permite garantizar los derechos fundamentales. Mire, yo quiero contarles una cosa. Yo recuerdo, antes de la Constitución del 91, ustedes saben que la Constitución del 91 fue una reacción de la sociedad colombiana contra una amenaza terrorista probablemente de las más graves que ha sufrido un país en la historia. La amenaza narcoterrorista de unos narcos que no tenían ningún escrúpulo en volar aviones para cuando pretendieron asesinar al presidente Gaviria, volaron un avión de Avianca en pleno vuelo. Ustedes recuerdan cómo ponían bombas en los centros comerciales, o sea, una amenaza terrorista y el asesinato de varios candidatos presidenciales, entre ellos el más seguro ganador en las elecciones del 90, que era Luis Carlos Galán, y la reacción de la sociedad colombiana frente a ese asesinato y toda la amenaza terrorista del 91. Y entonces, esa reacción, digamos, contra la violencia, antes, entonces uno le oí decir a muchas personas en esa época que ya mucha gente no decía como antes del 91 frente a una agresión de derechos fundamentales y la violencia de algunos sectores era le voy a pegar un tiro. Después del 91 le decían le voy a poner una tutela. Y efectivamente los ciudadanos lograban que se les protegieran sus derechos y eso generó hoy en día la tutela. Los colombianos, nadie quiere que reformen la tutela porque es el único mecanismo que de una manera rápida, 10 días, tiene un juez para resolver una tutela, se protegen los derechos. O sea, para mucha gente el acceso a la pensión, la atención en salud, el acceso a la educación, las comunidades indígenas, el derecho a la consulta previa. Realmente es un mecanismo que tiene un gran prestigio en la sociedad colombiana y que eso es lo que nos ha permitido aguantar los choques de trenes, porque ahora, obviamente la Corte se autocontrola y no admite, ha generado toda una doctrina
muy exigente para que prospere una tutela contra una sentencia. Tenemos unos estándares muy altos de procedibilidad de la tutela, y cuando procede es tan evidente la injusticia que se haya cometido en la sentencia inicial, que generalmente, aún generando reacción obviamente de los implicados en la decisión, recibe generalmente el reconocimiento de la sociedad, porque son decisiones, digamos, que evidentemente resultan muy justas, que logran un equilibrio, que establecen unos parámetros muy altos para los jueces de todos los niveles en la aplicación del derecho, asegurando la igualdad. Por ejemplo, una de las causales por las cuales procede la tutela es por violación del principio de igualdad o por violación del propio precedente. La Corte Constitucional ha dicho, los jueces están obligados a fallar y a respetar el principio de igualdad. Los colombianos tienen que tener la seguridad jurídica de que sus casos van a ser resueltos conforme a la interpretación que el propio juez ha hecho de la ley. Y no puede tener una interpretación para un caso que tiene supuestos fácticos y jurídicos iguales, no lo puede fallar en forma distinta frente a otros. Si lo hace, cabe la tutela para obligar al juez a fallar conforme al principio de igualdad. Ahora, puede cambiar su interpretación, obviamente que la puede cambiar, pero tiene que argumentarlo, tiene que ponerlo, hacerlo explícito y ponerlo de presente. ¿Por qué cambia su interpretación? Que puede resultar mucho más razonable que la anterior, y eso lo respeta la Corte. Pero digamos que ese choque de trenes, como se ha denominado, la reacción que genera en las altas cortes las decisiones de la Corte Constitucional cuando les deja sin efecto sus sentencias, ha venido siendo, digamos, que la hemos soportado gracias al prestigio que tiene la acción de tutela y a que las sentencias tienen la argumentación suficiente para demostrar la razonabilidad, la justificación de la decisión, y ese es como la clave, digamos. Yo creo que los jueces constitucionales, digamos, en esa tensión entre constitución y democracia, el juez constitucional que no tiene legitimidad democrática en el sentido de que no ha sido elegido popularmente, su legitimidad se basa en la argumentación. Claro. En que sus decisiones tienen la argumentación que demuestra la corrección de la decisión que está tomando, y eso es clave, es fundamental, y eso lo tenemos presente en la Corte Constitucional de manera permanente. Muchas gracias. Doctor Antonio José, y sí, vaya, esta acción de tutela, el principal mecanismo de protección constitucional, nuestro amparo, ¿no? Y hablar que el surgimiento desde el proyecto yucateco de 1840, y que México ya también, cuando se remontaban desde los elementos constitucionales de 1812 y de Ignacio López Rayón en el artículo 31, ya invocaba alguna mecanismo de protección muy similar al habeas corpus. Pues bueno, encontramos que verdaderamente Colombia y en el caso boliviano es muy respetada su jurisprudencia. Esa es una realidad, tan es así que en este diálogo jurisprudencial, pues la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto con algunas Cortes Supremas, que ya hemos visto aquí al doctor Jorge Heredia, que también es muy brillante, igual que el doctor Jorge Mario García Laguardia, pues se integró una mesa extraordinaria, y no me queda más que felicitar a la Academia Mexicana de Derecho, felicitarnos. Estoy en lo personal, como presidente de la Academia, muy contento. Se han conformado mesas para tener la presencia de 16 cortes y 16 países diferentes, que ese es algo muy interesante, y 12 expertos en historia constitucional del mundo, muy valiosos. Entonces, este serial yo creo que va a ser una biblioteca virtual única para el mundo, y qué bueno que esté integrada por juristas de la talla de ustedes. Quiero despedir y darle las gracias. Esta mesa, con motivo del festejo del centenario del primer tribunal constitucional en el mundo. Muchas gracias.